Buenas noches. El proceso migratorio, un enfoque social, político y económico, es el tema que nos convoca esta noche en Punto de Vista. Bienvenidos. Nos acompañan esta noche las siguientes personalidades. El padre Augusto Carrión, él es el representante de la Pastoral Social de Loja. El economista Diego Cobos, él es el coordinador de Red Migración Loja. Y el economista Santiago Ochoa, docente e investigador de la Universidad Técnica Particular de Loja. A ustedes, bienvenidos, buenas noches. Para iniciar este programa, les invito a mirar este primer reportaje que trata sobre el asunto laboral de nuestros emigrantes. Si quieren el permiso de residencia, antes tendrán que firmar un contrato por el que se comprometen a respetar las costumbres y leyes españolas y serán expulsados si cometen delitos. Arias Cañete defendía el plan de inmigración propuesto por su partido, argumentando la baja cualificación profesional de los inmigrantes. Dice, por ejemplo, que trabajando como camareros son peores que los españoles. Cañete ha añadido que las urgencias están colapsadas porque los extranjeros han descubierto la gratuidad de la sanidad española. Que los inmigrantes han descubierto la grandeza del Sistema Nacional de Salud. Claro, alguien que para hacerse una mamografía en Ecuador tiene que pagar el salario de 9 meses, llega aquí a urgencias y se la hacen en un cuarto de hora. Pero dice, pues esto es un país. Zapatero en un mitin anoche en Teruel pedía disculpas a los trabajadores inmigrantes por lo que él considera ofensas discriminatorias del dirigente popular. ¿Les parece bien a los dirigentes del Partido Popular que los trabajadores inmigrantes hagan trabajos duros? ¿Les parece bien que coticen a la Seguridad Social? ¿Y les parece mal que puedan una trabajadora hacerse una mamografía como una ciudadana de este país? Es injusto, inaceptable. Rajoy ha asegurado que no habrá más regularizaciones masivas. Los mismos derechos, las mismas oportunidades que los españoles, pero también los mismos deberes y las mismas obligaciones. El PP restringirá el uso del velo islámico en las escuelas siguiendo el modelo francés. Se pretende así que el velo no sea un elemento de discriminación. Padre Carrión, en su trabajo pastoral, ¿desde cuándo usted evidencia con mayor énfasis este proceso de emigración de nuestros compatriotas? Muchas gracias por la invitación a participar aquí en este panel de diálogo sobre el entorno de la migración. Yo podría distinguir dos momentos. Uno, cuando tuve la oportunidad de estudiar allá en España, estuve estudiando desde el año 92 al 96 y fui testigo de los primeros inmigrantes que llegaron allá a trabajar. Más o menos en el año 96-97. Concretamente estoy hablando de los dos primeros lojanas que llegaron a Pamplona a buscar trabajo. Y el otro momento es el trabajo que vengo desempeñando en la Pastoral Social desde hace 8 años. Con respecto al primer momento, nosotros cuando estábamos allá estudiando, ya éramos sacerdotes, jóvenes sacerdotes, hicimos un trabajo si se quiere, de intermediario frente a las inmigrantes que llegaron ahí. Primero buscamos que les den hospedaje donde las hermanas dominicas en la calle Jarauta, en el centro de Pamplona. Después, al poco tiempo, se les ayudó a conseguir trabajo como empleadas domésticas de casa. Y ese inicio se constituyó en una proliferación de inmigrantes hacia Pamplona. De tal forma que en menos de 2 años, pasaron a registrarse cerca de 2.200 personas ecuatorianas que llegaron a Pamplona. Nosotros ahí hacíamos reuniones cada 15 días, damos alguna charla, hacíamos la Eucaristía, compartíamos el deporte, compartíamos la comida, sobre todo los días domingos en un colegio de las hermanas dominicas.
Dentro de las fases estadísticas quizás podemos establecer algunos picos en este progreso de los emigrantes. Quizás desde el 96 que usted refiere, el año 2000, 2002, quizás puede ser el pico más alto de la emigración. Yo creo que el pico más alto de la emigración se marca en el 99-2000. Es el pico más alto donde se dan facilidades económicas, aquí crediticias, sea por parte de los bancos, prestamistas, chulqueros, en fin, donde se marca más. Y luego como una enfermedad, como una epidemia de que se veía el mundo dorado en Europa y comenzaron a salir. Y justamente los inmigrantes que llegaron allá nunca comprendieron que muchas veces pasaron hambre, que pasaron frío, que no tuvieron dónde dormir, en fin, y que fue la iglesia a través del departamento de las Cáritas allá en España, que las primeras que dieron acogida al inmigrante, de manera especial ecuatoriano. Y se facilitó ese trabajo de las Cáritas porque muchos religiosos que estaban trabajando en las Cáritas y varias diócesis de España habían sido misioneros acá en el Ecuador, entonces eso les hacía tener un cariño especial a la gente ecuatoriana. Gracias. Economista Cobos, el padre Carrión ha hablado de un aspecto fundamental respecto del trabajo. ¿Cuáles son los primeros trabajos, las primeras actividades que los emigrantes cumplen en otro país? En España, sobre todo, y en Europa en general, los primeros trabajos que hacen nuestros emigrantes son, sobre todo las mujeres, referidas al servicio doméstico, fundamentalmente. Los varones estaban al principio trabajando con mucha fuerza en el tema de los cultivos, en el campo agrícola y en el campo pecuario, aunque también algunos se insertaban en el trabajo dedicados a la construcción. Todos estos trabajos son aquellos que en Europa los españoles, sobre todo en España o en Italia, donde estén, son los que no hacen los europeos, son los trabajos que menor calidad tienen y menor remuneración. Estos son los trabajos a los que ellos podían acceder o pueden acceder en Europa. ¿Quizás los trabajos de mayor esfuerzo físico? Sí, claro. Son los trabajos que tienen mayor esfuerzo físico, son los trabajos de menor calidad, con menor remuneración, con los que los europeos, los habitantes de esas sociedades, ya no están dispuestos a hacerlos, fundamentalmente también por la calidad del trabajo que tienen. O sea, ese es un tema importante que marca un poco la visión de las personas que van de acá, ¿no? ¿Y de este primer trabajo tienen la opción de buscar otro quizás de menor esfuerzo físico, mayor remunerado con el paso del tiempo? Sí, es posible, hay muchas personas que llegan a Europa, se han capacitado, han ganado experiencia, otros que no han estado como irregulares han logrado regularizar su situación y pueden acceder alguna vez en mejores condiciones a un trabajo y a un salario mejor. Sin embargo, la situación actual en Europa está siendo también de una crisis profunda, ¿no es cierto? Está disminuyendo el trabajo. Ahora mismo escuchábamos un reportaje, ¿no?, que se decía que el tema el trabajo ha disminuido, sobre todo en aquello referido a la industria de la construcción, y por lo tanto también eso significa que empieza a haber desempleo dentro del sector de los inmigrantes en Europa. Para darle una lectura al reportaje que acabamos de mirar, ¿existe un marcado proceso xenofobio dentro de la inmigración, especialmente en España, como lo veíamos en el reportaje? En algunos aspectos sí. Es decir, nosotros creemos que no hay una defensa seria, férrea, por parte de los europeos, del gobierno europeo, de los gobiernos europeos, de los derechos humanos de las personas. Nosotros hemos visto reportajes, hemos visto también algunas noticias como la población, ¿no es cierto?, española ha castigado fuertemente a muchos compatriotas, ¿no es cierto?, y a otros de América Latina por su condición de diferentes. También esto seguramente en algunos casos se da en el ámbito salarial, en el ámbito laboral, donde hay una discriminación, ¿no es cierto?, no en todos los casos, no es generalizado, sin embargo está presente y es natural a veces que se den estas cosas por las condiciones propias del proceso migratorio. Sin embargo, es necesario insistir que es mucho más adecuado saber que podemos acudir, ¿no es cierto?, a organizaciones que aportan en la defensa de los derechos, como aquí en Loja la propia Red Migración Loja, las instituciones como Movilidad Humana o el Fondo Ecuatoriano Popular Un Progreso, que estamos empeñados en favorecer procesos de defensa de los derechos humanos de los emigrantes. De los reportajes que tenemos se dice que el ecuatoriano fundamentalmente es buen trabajador, que hace bien su trabajo.
Sin embargo, del reportaje, reitero nuevamente, se dice que los trabajos que se les entregan no se los hace bien. ¿Esta discriminación se da precisamente a nivel de empleadores o a nivel de proceso gubernamental quizás? Bueno, se da en varios ámbitos, se va desde el sector gubernamental, se da de los empleadores, se da también a la población, pero no es generalizado, es algún sector de los empresarios, algunos sectores de la población que creen que el trabajo de los que hacen los emigrantes ecuatorianos, para ellos inmigrantes, ¿no es cierto?, no corresponde a la calidad que podrían hacerlo en otras condiciones. Evidentemente hay en algunos casos problemas de xenofobia, aunque también es verdad que algunos trabajadores migratorios que han ido, posiblemente su calidad en el trabajo no sea muy buena. Sin embargo, ellos poco a poco han ido mejorando, están trabajando, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que los trabajadores ecuatorianos que están en Europa cumplen a cabalidad los trabajos a ellos encomendados y lo hacen bien, ¿no es cierto? Hay actos de xenofobia que lo caracterizan de la forma como había señalado en un principio, ¿no? Muchas gracias. Economista Ochoa, el padre Carrión nos habló de un caso en particular, Pamplona, respecto de las estadísticas de la inmigración desde el año 96. Sin embargo, la inmigración viene mucho más antes. En la línea de investigación que usted lleva, estas estadísticas, ¿desde cuándo reflejan este proceso de emigración y cuáles son los picos más altos que ha tenido? Bueno, primeramente gracias por la invitación. La migración en nuestro país es un proceso que se ha venido dando desde que somos república. Algunos datos estadísticos que los lleva el Banco Central o el Instituto de Estadísticas del país lo hace desde el año 70. Aunque algunos estudios indican que desde los años 20 ya existía el proceso migratorio, pero con una diferencia. En los años 20 era la clase alta, quienes viajaban a Europa como destino, para involucrarse en los sistemas educativos, adquirir títulos y posteriormente regresar. Claro, luego esto en 1950 tiene su cambio, donde el principal destino es Estados Unidos. Esto debido a que a lo que era la producción del sombrero de paja y a lo que se manejaba en cuanto a producción, exportación de banano, entre otros. Luego de la crisis de este sector, muchas de las personas, sobre todo de la Sierra Centro, lo que es Azuay y también de la Sierra Sur, nosotros como Loja, fueron quedándose ya en este país. Constantemente los niveles de migración, según los datos estadísticos, han bordeado unas 22,000 personas por año, 5,000 más, 5,000 menos, hasta llegar a la nueva ola migratoria, que es a partir de, como ya lo mencionaba también el padre, del 96, 97 y 98, donde tenemos la crisis financiera y donde se ve un cambio tanto en los niveles de migración en cuanto a cantidad y en cuanto a destino, puesto que otra vez se vuelve a Europa como principal destino, en este caso a España, Italia, Inglaterra, y con niveles de migración que sobrepasan en el 98 el doble de la base establecida, que eran 22,000 migrantes, a 40,000, se llega a 2001 a una cantidad de 115,000 migrantes en ese año. Posteriormente comienza a disminuir hasta llegar a 60,000 migrantes por año, que es lo que se ha venido manteniendo, aproximadamente 60,000, 40,000. Este proceso se le llama la joroba migratoria, puesto que tienen un proceso continuo, un pico y luego vuelve a bajar. Pero hay que analizar que esta disminución no volvió a los niveles normales de migración, sino que son niveles mucho más elevados. Para fijar un número, aunque las estadísticas del mismo Banco Central hasta el 2005 señalan un número, pero aproximadamente estaremos hablando de un porcentaje o un número de aproximadamente 2 millones de ecuatorianos que han emigrado a otros países. Sí, establecer los niveles de migración es un poco complicado, sobre todo por la parte de migración ilegal. Se tiene hecho, según nuestros cálculos, aproximadamente 2 millones. Cifras extraoficiales mencionan incluso hasta 3 millones, otras cifras mencionan 1,5 millones, pero son los datos que se mandan. Les invito a ustedes y a nuestros televidentes a mirar este siguiente reportaje que habla sobre el proceso de migración de nuestro recurso humano intelectual. Alguna vez me decía que
Papá, yo no solamente quiero ser campeón nacional aquí en el Ecuador, sino quiero llegar a ser campeón de la vida. Muchas veces por no existir posibilidades de pronto económicas en nuestro país, usted sabe que para investigar se necesita mucho dinero. Allá él está metido 100% a la investigación. Le pagan para que investigue, para que publique papers. Al momento tiene muchas posibilidades, muchas ofertas de quedarse como haciendo investigación en las universidades americanas. La inmigración de elementos capaces y preparados se denomina fuga de capital humano o fuga de talento. Este fenómeno es característico de los llamados países subdesarrollados. Entre los inmigrantes no solo se van jóvenes con estudios profesionales, sino también trabajadores capacitados, en cuya formación el país de origen ha invertido considerables recursos. Es imposible hacer un país con los mejores talentos fuera. A largo plazo es lo que está hipotecando el futuro del país. Países latinoamericanos cuyas universidades estatales favorecen la educación gratuita pierden parte de su inversión en educación cuando sus graduados deciden irse. Una de las profesiones más afectadas por la fuga de talento en los países latinoamericanos es la medicina. Un caso notorio se da en Ecuador, de donde hasta el momento han salido 7.000 médicos que se encuentran ejerciendo en Chile, especialmente en el sistema de salud pública de ese país. Yo creo que hay una corriente desde hace aproximadamente unos 8 años en el Ecuador, sí, de que profesionales formados por ciertas condiciones que existen en el medio, me refiero a limitantes respecto a poder ejercer libremente o en función de obtener un recurso que le haga rentable a su profesión, han adoptado como modalidad el salir del país, fundamentalmente a ciudades como Santiago, en Chile. Yo sé que hay muchísima presencia de colegas allá, entre otros, ¿no? Está en Canadá. Yo tengo muchos conocidos allá. Yo visité incluso Santiago en el año 2001. Para la época en la que yo estuve allá, habían cerca de 2.000 médicos ecuatorianos solo en Santiago. He migrado en funciones de obtener mejor condiciones laborales, profesionales y de vida. La inmigración de médicos de países pobres a otros más desarrollados acentúa la desigualdad sanitaria internacional y debilita la capacidad de muchos países en desarrollo para enfrentar sus graves problemas de salud. Las economías de las naciones más desarrolladas se convierten entonces en cazadoras de este talento, al ofrecer una mejor remuneración económica, estabilidad laboral y seguridad social para el profesional y su familia. Esta habitación la que ha quedado abandonada prácticamente 10 años durante todo el tiempo que mi hijo Carlos Enrique ha estado estudiando fuera del país. Ojalá Dios quiera que ahora ya de profesional y en el país le den la posibilidad de poder venir a ocupar este cuarto y que todos los conocimientos que ha adquirido en el exterior vengan a coadyuvar al desarrollo del país. Realmente la aspiración y el anhelo que tiene él es el de venir a nuestro país. Economista Cobos, ya mirando al otro lado del proceso de migración, aquellos profesionales que se educan en nuestros países, especialmente Latinoamérica, por el mismo efecto de las desigualdades económicas, la falta de trabajo, hace que estas personas ya profesionales, estos talentos humanos, tengan también que emigrar a otros países. ¿Cuál es su comentario al respecto? Bien, yo creo que evidentemente la situación económica del país, los procesos de crisis, el tema de la dolarización, el tema de la crisis bancaria que se vivió, hizo que muchos jóvenes universitarios salieran del país en busca de oportunidades en otros países. Creo que es un fenómeno a veces también normal porque mucha gente quiere mejorar. Entonces, no es igual a veces ser profesional en el Ecuador que ser en países europeos o en Chile, en este caso, como veíamos en el reportaje, el caso de los médicos. Sin embargo, eso lesiona gravemente a nuestro país, porque el país invierte en cada uno de estos jóvenes, los graduados y profesionales, pero estos talentos humanos salen a ejercer su profesión y a servir en otros países que no invirtieron en los jóvenes. Eso significa que de alguna manera el Estado ecuatoriano está subsidiando los profesionales a los países del primer mundo o a los países desarrollados.
Es decir, hay un subsidio desde el tercer mundo, como en otras cosas lo existe también, desde el tercer mundo hacia el primer mundo. Por tanto, se hace necesario entonces mejorar la situación económica, social y política del país a fin de que este recurso humano pueda desenvolverse en su propia tierra y revertir los conocimientos que ha adquirido. Sí, un elemento central para frenar de alguna manera el proceso migratorio existente e incorporar a los nuevos profesionales en el mundo del trabajo es precisamente generar fuentes de trabajo, buscar posibilidades para generar inversión, etcétera, ¿no es cierto? Capacitar para que puedan ser emprendedores en su propia tierra y generar oportunidades para ellos y para sus compatriotas, generando empleo, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ahí hay un reto que nos corresponde a la sociedad ecuatoriana de aportar de manera decidida desde todas nuestras instituciones, ¿cierto?, a la generación de empleo, a la búsqueda de oportunidades para las personas en términos de que los profesionales y en las personas en general puedan trabajar dignamente en nuestro país. Economista Ochoa, viendo el reportaje, en verdad es un caso puntual lo de Chile, donde los profesionales de la medicina acuden a ese país porque han encontrado la fuente de trabajo, pero digo que es particular. Sin embargo, dentro de las investigaciones que ustedes realizan, también hay muchos profesionales que emigran a otros países, no necesariamente a cumplir la actividad profesional para la que se capacitaron, sino para desenvolver inclusive los trabajos primarios de los que hablábamos con el economista Cobos. Este es el caso principal de España. Según una de las investigaciones, los migrantes que se encuentran allá tienen el 20% un nivel de educación universitaria incompleta que se ha visto truncada y un 17% que la tienen completa. Además, hay que también destacar que antes de emigrar, tan solo un 8% se encontraba desempleado, el resto se encontraba realizando alguna actividad acá. Antes de emigrar a España, los trabajos realizados eran en servicios, en instituciones públicas, privadas, en instituciones financieras e incluso un 12% en instituciones educativas. Ahora, el 30% allá se dedica a servicios, a la construcción, a la agricultura, sumando alrededor de un 50% que no están realizando actividades con un carácter técnico o de la preparación que tenían antes de realizar esta migración. De ese porcentaje que usted habla de los profesionales ya titulados, la semana pasada el gobierno español decretó la posibilidad de inclusive dar incentivos y subsidios a aquellos inmigrantes, en este caso en España, que desean retornar a sus países. Eso implicará un retorno de esa masa crítica, pero ¿las fuentes de trabajo estarán dispuestas en el país? Para analizar esto hay que ver un poco también por qué la gente sale. Hay dos opciones principalmente. La una son factores de expulsión y de atracción. Lo que sucedió con la crisis financiera, gente se fue y ver mejores condiciones de vida o condiciones económicas en otro país fue lo que motivó la salida. Y la otra son las redes migratorias. Migró un familiar, un amigo, y el cual le facilitó las condiciones para que emigre. Viendo esto, un incentivo económico allá, si no tienen las condiciones para la vuelta acá, si no hay un factor de atracción acá, y el regresar no va a ser una de las ideas que ellos tengan. En uno de los estudios que se realizó se preguntaba si con uno de los planes de retorno que se pretende realizar regresarían al país, y la respuesta en un 70% es que no, que necesitan condiciones económicas y mejores niveles de vida para poder regresar. Padre Carrión, en el trabajo pastoral que usted desempeña y en la experiencia concretamente en Pamplona, ¿podemos identificar qué labores realizaban nuestros compatriotas antes de ir a España y qué labores fueron a realizar en España? Bueno, a mí me ha permitido conocer perfectamente ambos ambientes, el ambiente de allá, de España, y el ambiente de aquí. Allá en el ambiente, por ejemplo, unos trabajaban de washing up, lavando platos en hoteles, así, gente profesional. Otra gente en servicios domésticos, como decía, otra gente se ya incursó en el campo de la construcción. Pero a medida que han pasado los años, ellos ya están entrando en otro nivel, ya inculturalizados, han entrado en la sociedad. Unos están trabajando en los ayuntamientos, a veces como jardineros, otros ya han entrado también en el parque del automotor como conductores de camiones, de buses de ciudad. Otros ya han entrado a manejar winchas en las construcciones, que son trabajos menos forzosos que propiamente estar cargando materiales o llevando materiales. Otros a manejar equipos pesados, retroexcavadoras, tractores en carreteras, en fin, un conjunto de cosas. De tal forma que la mano de obra ecuatoriana se ha diversificado en todos los ámbitos de trabajo ya de la sociedad española.
Concretamente, por ejemplo, de aquí hay gente, la misma empresa eléctrica de allá de España ha llevado gente de Ecuador para que trabaje en la compañía de allá de la empresa eléctrica. Por tanto, en este sentido podemos ver, digamos, que la mano de obra ya allá se ha constituido, se ha adaptado perfectamente, y ahora lo que usted mencionaba en la pregunta anterior, nuestra gente volverá solamente en un caso forzado. Así como se fueron en cierta medida forzados allá, adquirieron un nivel de vida, la crisis política, la crisis económica, la carestía de la vida, todas estas políticas migratorias que afectan a nuestros inmigrantes, solamente les está obligando también de una manera forzada a regresar. Y si fuera por ellos no regresaran. Solamente en condiciones extremas, ellos regresarían. Usted advierte entonces que ellos ya aprendieron otras destrezas, otras habilidades, conocieron incluso otra tecnología que no existe en el Ecuador, lo que sería entonces bien difícil que con esos conocimientos ellos puedan venir a realizar las mismas funciones en el Ecuador. Es muy difícil, o sea, incorporar una empresa con tecnología de allá es muy difícil, por ejemplo, porque los costos son más altos de las maquinarias, los servicios, entre mayor calidad, mayor costo. Tenemos eso en cualquier parte del mundo, manejamos esos parámetros, ¿verdad? Pero sin embargo, o sea, ellos venir acá, cuando está aquí también saturado de las pequeñas artesanías, de los pequeños talleres de carpintería, de cerrajería, un conjunto de cosas, entonces es muy difícil abrirse un espacio. Además, por ende, así como cuando emigraron les costó 2, 3 años adaptarse para poder trabajar y vivir de manera normal y comenzar a pensar en una reintegración familiar, asimismo, cuando vengan para acá, las circunstancias sociales, históricas han ido cambiando y también les costará, a pesar de que tenga sus familiares, así tenga su casa, lo que sea su espacio, pero le costará unos 2, 3 años de insertarse nuevamente en la sociedad. Entonces, en este aspecto, o sea, no es fácil decir regrese y al otro día montar una empresa, porque puede montar la empresa, pero si no conoce el mercado, no tiene el mercado, lo que sea, entonces se le echa para abajo. Y lo que decía, manifestaba aquí nuestro colega panelista, lo que estaba diciendo, mucha gente viene aquí con el afán de regresar, pasa medio año, pasa un año y no encuentra en qué trabajar y ha terminado decidiendo por regresar allá. Es decir, estamos hablando de hace 2 años, 3 años, porque ahora, como la situación es tan difícil, entonces se ven forzados a tomar otras medidas y otras situaciones. Pero lo peor de todo es que muchas de esas personas que están regresando aquí de manera forzada es porque también lo han perdido todo. O sea, esta ley migratoria de volver, esto es lo que está pasando, es una especie de salvajismo, una especie de caso Cabrera, decir así, porque esta gente ha invertido comprando pisos, comprando sus casas, y ahora no tienen con qué cubrir, y el banco les está rematando, ahí han invertido todos sus recursos y están sin nada. Bien, gracias. Aquí hacemos una primera pausa, volvemos enseguida. Somos la Universidad Católica de Loja. Somos la Universidad Católica de Loja. Estamos más cerca de la gente. Estamos más cerca de la gente. Tenemos la mejor tecnología para educación. Tenemos la mejor tecnología para educación. Innovamos en procesos educativos. Lideramos procesos de calidad en educación. Lideramos procesos de calidad en educación. Servimos efectivamente a la comunidad. Servimos efectivamente a la comunidad. Brindamos la formación que el país necesita. Brindamos la formación que el país necesita. Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. Porque me permite trabajar y estudiar a la vez. Para ser competitivo y estar actualizado. Para ascender necesito de una carrera. Porque no hay límites para hacer más. Ahora, formo parte de la Universidad a Distancia del Ecuador. Ven y decide cumplir tus más grandes sueños. Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. Continuando con nuestro programa, damos la bienvenida y se incorpora a nuestro programa el ingeniero Mario Cadena. Él es el subdirector del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressium. A continuación les invito a mirar un reportaje que revela el proceso económico y de las remesas que vienen desde nuestros emigrantes al país.
la falta de empleo, los bajos niveles de ingreso, la incapacidad de acceder a los bienes y servicios que genera la sociedad, la crisis bancaria, la dolarización que produce el incremento de los costos de producción, el congelamiento de los depósitos que generó una disminución de los niveles de consumo e inversión en la población, produjo la búsqueda de oportunidades en otros países, generándose una estampida migratoria en los inicios de la crisis que en los actuales momentos ha disminuido, pero no se ha detenido. Envío de remesas. Tenemos un convenio para envío y envían su dinero aquí al Ecuador a través de Ecodesarrollo Quito, de Quito a la Ecodesarrollo Loja y luego acá. Y eso sirve para sus familiares, para sus necesidades, y eso nos ha servido también para poder otorgar créditos a nuestros compañeros socios. Desventajas de la banca formal. Cuando no contaban las comunidades con estas cajas de ahorro y crédito, con estos bancos comunales, con estas cooperativas de ahorro y crédito rurales, generalmente enviaban sus recursos o lo dejaban o canalizaban estos recursos a la banca. Pero la banca formal lo que hacía es coger los recursos de los campesinos y sacar a las grandes ciudades. Es decir, no se generaba inversión productiva ni se prestaba a los campesinos. Los campesinos, para acceder a fuentes de financiamiento, sus costos son altísimos, hay trámites muy engorrosos, hay una serie de dificultades que se les presentan, y con el agravante de que tienen que venir también a la ciudad de Loja para que les digan que no hay crédito, que no son sujetos de crédito, porque hay la central de riesgos, porque no tienen la capacidad de pago, porque no saben leer y escribir, porque no tienen los documentos en regla, etc. El sistema financiero popular es altamente incluyente, ¿no? La banca formal es concentradora de recursos, concentradora de ingresos y altamente excluyente. Las cajas de ahorro y crédito, en cambio, cogen esos recursos de los migrantes, lo manejan internamente y los circulan en la propia comunidad, a contrario y a diferencia de lo que hace el sistema financiero formal. Hemos dado créditos a personas que no saben leer y escribir, y hemos demostrado que esas personas son más puntuales en los pagos. Ventajas del sistema financiero popular. Acceso. No discriminación por sexo, edad, analfabetismo o condición económica. Requisitos. No se exigen grandes patrimonios, sino garantías solidarias. No se consulta la central de riesgos. Propiedad. En el sistema financiero popular, los dueños son los pobres. Uso del dinero. El dinero ahorrado dinamiza la economía de la misma comunidad. Hay crédito para otras personas de la localidad. Costos. Tasas de interés más bajas. No cobro de comisiones. Atención. Atención personalizada por personas de la comunidad. Hemos visto los resultados positivos en dar pequeños créditos a los pequeños productores. Las cajas de ahorro y crédito se han convertido en una especie de instrumentos para la redistribución de la riqueza en el sector rural. Ingeniero Cadena, a su criterio, las remesas que vienen de nuestros compatriotas ¿ha servido para fortalecer algunos procesos productivos en el país o simplemente se la ha dedicado al consumo? Bueno, gracias por permitirme participar. Yo creo que las remesas son como uno de los puntos más visibles de aparte de la salida de las personas, ¿no? Y creo que están dinamizando la economía del país. Esa es la primera cosa que me viene a la mente, ¿no? De distintas maneras. Luego, creo que es un tema de tratamiento muy profundo. ¿A qué se dedican las remesas? Y ahí la pregunta es, yo digo, a los que estamos en este panel, a usted mismo, a todos, ¿qué nos parecería si alguien intenta juzgar en qué usamos el dinero que cada uno honradamente nos ganamos? Yo no lo aceptaría. Tampoco creo que usted ni nadie, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay que enfocar el tema de la migración y todo en función de derechos, porque si no nos empezamos a convertir todos en jueces de los migrantes, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que están dinamizando la economía del país. Tanto es así que hay datos de que en ciertos momentos de esta última década ha habido una reducción de pobreza a nivel urbano, ¿no es cierto? ¿Ya? Y yo creo que después hay que ver qué está pasando a nivel más local, ligar, como decía el reportaje, con el desarrollo local.
qué instrumentos, qué mecanismos se están generando, de modo que se crean mejores condiciones para que esos recursos, igual que los que tenemos, los que vivimos en el país aún, pueden ser invertidos para generar empleo, para desarrollar actividades productivas, en fin. Este tema ha sido tratado con mucha profundidad la semana anterior en Madrid, en el tercer Foro Social Mundial de las Migraciones. Y ha sido interesante una de las conclusiones, que el tema es derechos. Si nos fijamos en una parte y además una mirada integral al proceso migratorio. Y ahí creo que hay que ver qué está pasando en el país. Ecuador es un sitio, un país, en donde hay emigración, que nos parece muy bien mirarla, pero también es un punto de inmigración de un buen grupo de colombianos, de un buen grupo de ciudadanos peruanos. Además es un sitio de tránsito de migración, es un sitio de refugio, es un sitio donde además hay también desplazamiento interno. Hemos tenido hace un poco tiempo en la frontera norte del país, un par de años atrás, y es un sitio también donde hay trata y tráfico de personas. Ese es el enfoque más integral que hay que hacerle a la realidad de este país. Entonces tenemos que mirar también qué pasa con las remesas que colombianos y peruanos están enviando a sus países. Mire, entonces la mirada más integral de todo este tema nos va a dar posibilidades de un tratamiento mucho más coherente del tema. Para volver a la lectura del reportaje, entonces quizás en estos últimos tiempos se han mejorado las facilidades de envío de las remesas y también en el Ecuador se ha dinamizado quizás la conformación de estas cooperativas, de estas cajas comunales que les permitan entonces a los beneficiarios empezar un proceso productivo. O sea, con las remesas hay varios aspectos, pero tres me parecen fundamentales. Uno, el tema de costos. Y costos no solamente por el envío, sino cuando están en países donde hay otra moneda local, en el caso de los que están en Europa, la tasa de cambio que se utilice. Ese es un factor. El otro es la rapidez con que llegue el dinero a su destino y al sitio que llegue, ¿no? Si llega a la comunidad es una ventaja inmensa, o si llega a la ciudad es diferente. Y tercero, la seguridad de que llegue, ¿no? Porque muchas veces hay dificultades para que esto llegue. Entonces yo creo que ahora hay muchos más mecanismos, hay otras posibilidades y hay otros caminos, y sobre todo que en el caso de Ecuador, el proceso en el que estamos involucrados como FEP, como Codesarrollo, facilitando para que otros actores financieros que han estado excluidos de esta tecnología y de estos mecanismos puedan también en su comunidad, cajas de ahorro, cooperativas, puedan ser actores financieros que entregan localmente esos recursos a los destinatarios de estas remesas. Y eso es importante, se amplía. Ahora tengamos en cuenta que todo este tema de remesas tiene siempre quienes ganan y quienes pierden. Las entidades financieras que están mirando esto como el gran negocio y no como el servicio que pueden hacer, están haciendo un negocio bien importante. Otros que parece que dicen, en Europa sobre todo veo, no cobramos por el envío de dinero. Lo que quieren es que sean clientes de la entidad financiera. Bueno, en medio de esta realidad, lo que estamos haciendo es accediendo a tecnología y mirando qué espacios queda para que como Codesarrollo, la cooperativa, pueda insertarse y facilitar el servicio a las cooperativas locales, de modo que yo diría más del 50% de lo que se entrega como remesas, como Codesarrollo, no se entrega en las agencias nuestras, se entrega en las cooperativas y cajas de ahorro en las comunidades. Y eso es una ventaja importante. Muchas gracias. Economista Ochoa, las estadísticas marcan que las remesas se dedican especialmente los porcentajes consumo y educación, los más altos. Si analizamos un poco en quiénes migraron, es población que ocupa la PEA, entre 25, 40, 45 años máximo. Entonces, el dinero que están enviando es a tres tipos de personas. A sus padres, ya personas de avanzada edad, a sus hijos, personas menores de edad incluso, y en ciertos casos a su esposa o esposo. Esto lo que hace es que este dinero sea netamente involucrado en cuestiones de consumo, en cuestiones de educación, de gastos de vivienda incluso. Y algo también importante de destacar es que un 30%, según nuestro estudio, de las personas que reciben remesas ya no tienen ningún otro ingreso, han dejado de trabajar. Si tienen un ingreso de aproximadamente 270, 290, 300 dólares, que está un poco superior a lo que es un salario mínimo vital, lo que hacen es eso, destínalo a su consumo diario,
diario e incluso dejar de realizar alguna actividad. Bien, padre Carrión, de la experiencia que usted tiene, las personas con las cuales usted trabajaba, ¿cómo enviaban estas remesas al Ecuador? Yo creo que en este envío de remesas hay diferentes etapas. Yo creo que en el año 97, 98, casi hasta el año 2000, las personas inmigrantes trabajaban mucho con las personas correo, que les cobraban el 4 o 5% para traerles dinero y aquí buscaban a los parientes y les entregaban.